Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos. Damos comienzo, habiendo quórum suficiente, damos comienzo el pleno ordinario de hoy lunes 8 de julio. El primer punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión constitutiva celebrada el día 15 de junio del 2019. ¿Hay alguna formación política que tiene algo que decir al respecto? Señora Antxordoki, portavoz de AJPNV, tiene la palabra. Bueno, guk alde batetikan erdera utxian dago, eta, pentsatzen itzultzea ez duzuela bialdu, o lo que sea. Baina gero dago beste gauz bat, jartzen du, Bildu IPNV, que añaden legeak horrela aginduta zin egiten dut. PNV-ko ez dugu zin egiten guk hitza emate dugu. Beste gabe hori aldatzeko. Muchas gracias. Recogemos esa modificación y entonces lo que pasaríamos a aprobación sería el acta recogiendo la aportación que ha hecho el señor Antxordoki. Pasaríamos al segundo punto del orden del día. Guk benetan ez dugu jaso, ez dakit berria gea badakigu, ez dugu jaso eta ez dugu irakurri. Ez dakit gure korreora, ez da iritsi, eta igual agian gu jun berdegu eskatzera, ez dakit. Dena den, guk ere ez genuen zin egin, ez dakit gureak nola etorriko da, guk ere ez genuen zin egin, guk hitza eman genuen ere. La convocatoria del acta se mandó con la convocatoria y luego posteriormente se mandó otro correo electrónico con la documentación, pero este acta se ha mandado con la convocatoria. Agian esaten dizut, gure kontua izango dela. Bueno, lo que vamos a hacer es dejarla encima de la mesa y traerla al pleno que viene con la traducción y las incorporaciones. Pues la dejamos encima de la mesa para traer la votación el pleno que viene. Pasaríamos al segundo punto del orden del día. Lo demás no se traduce. Lo que quería decir es que desde hace años las actas se hacen en general en castellano y luego las intervenciones en el idioma en el que se hacen. Lo demás no se traducen. Desde eso, o sea, desde que estoy yo aquí, podría contar una anécdota, pero prefiero no contarla, se ha hecho así. Y antes de venir yo, se hacía solo en castellano. Y desde que vine yo, lo que impuse es que las intervenciones se pondrían en el lenguaje en el que se hacían. Luego, poco a poco, se van haciendo traducciones de textos que ya pues que son repetitivos, pues se va haciendo la traducción. Pero eso ha sido así hasta ahora. Bueno, de todas maneras, volveremos a traer con las aportaciones que se han hecho de cada uno de ellos. Pasamos entonces al segundo punto del orden del día, que sería la adopción de cuenta de los expedientes de modificación de créditos cursados hasta la fecha del ejercicio 2019. Han recibido ustedes la documentación, se trató en la Comisión de Hacienda correspondiente. ¿Tienen algún comentario que realizar al respecto? Pues nos damos por enterados y entonces pasamos al tercer punto del orden del día, que sería la aprobación del expediente de modificación de créditos mediante créditos adicionales número 2 del presupuesto 2019. Han recibido ustedes la información en la Comisión de Hacienda correspondiente. ¿Tienen que hacer algún tipo de aportación? Bai, honen inguruan, zer esan. Ez da gure asmoa inondik inora asmona udalaren jarduna oztopatzea. Eta egin behar diren ordainketak, egin behar dira eta kitxo, ez? Baina beste gai arrunten artean, kredito gehigarri honetan aurreikusiak ez zeuden 6 milioi euro sartzen dira. Ulertzen dugu dela montante oso potolo bat, ez? Eta gure iritziz beti politika urbanistikoak sortu duen ordainketa posible bat. Eta EH Bilduren iritziz, afera hau ezin du soilik kredito gehigarri baten inguruan hitz egin da geratu. Afera honek duen kostua ikusita ikerketa bat merezi duela pentsatzen dugu. Ikerketa propio bat.
Eta ez dugu esan nahi, egungo udal gobernuak gainkostu horren erantzunkizuna duenik, inondik inora. Baina bai iruditzen zaigu, gai honen inguruan, erantzunkizunak argitu beharra daudela. Eta Lasarte Oriatarrei azaldu behartzaie, zergaitikan 6 milioi euro horiek ordaindu behar diran, eta nor duen horren erantzunkizuna. Besterik gabe, horregatik diot, ez zaigula iruditzen nolabaiteko gai hau, kredito gehigarri baten, gai orden batean pasa behar denik, besterik gabe. Muchas gracias, señor Martín. Señora Alcorta, perdón. Galdera batzuk egin nahi nituzke. Igual, uste dut batzordan ez ziala erantzun, da. Modifikazio bai kredituen artean badago kreditu batzuen o partida batzuen gehikuntza, eta Inaiz Sasoeta eta Landaberri obren gaineko partiden inguruan izaiten. Orduan, hemen errekusten da, gehikuntza handi bat, pentsatzen dut, obrei ekin alizateko. Baina jakin nahi nuke, gauden fetxatan ikusita, uztaila, abuztua inabila dela, iraila pleguak egin gabe daudela, ez dakit proiekturik ote dagoen, ez dakit pena merezi du nolako modifikazio egitea, orain gauden fetxatan. Orduan, nire galdera da, ia proiekturik ote dagoen, ia pleguak prestatuta ote dauden, hola ez baldin bada, ze plazotan gabiltza, eta noiz aurreikusten dira obrak hasiko diala. Porque azaroan edo asko jota abenduan hasita, ez dakit pena merezi du inpuntatzea diru horiek aurtengo aurrekontuei eta ez hurrengoei. Hoi dia nire zalantzak. Mi esker, Alcorta Andrea. En relación al señor Martín, cuando plantea si este tema de los 6 millones por la parcela de Cascarro tiene que venir a modificación de crédito o no tiene que venir a modificación de crédito, este tema se ha tratado en varias ocasiones en la Comisión de Urbanismo durante la pasada legislatura y se ha venido dando la información correspondiente. Y es en este instrumento, en esta modificación, la única forma que tenemos de poder pagar a los dueños de la parcela de Cascarro la parte correspondiente al justiprecio que se ha acordado definitivamente y que se ha marcado y que lo ha marcado una sentencia judicial. Pero si quiere, le hago un histórico de todo el procedimiento. En 2004 se aprobaron las normas subsidiarias de este ayuntamiento, en las cuales se establecía que esta parcela, la de Cascarro, tenía que ser una parcela rural incluida dentro de lo que se llama el Parque Rural del Plazaola, que el ayuntamiento tiene que ir adquiriendo esas parcelas para construir un parque, un pulmón verde en la Lasarte Oria. Entonces, no es una política de urbanismo para construir, todo lo contrario, es para crear un parque verde en beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Lasarte Oria. Desde el 2004 establece la normativa urbanística que hay 5 años para que la Administración inicie el procedimiento de expropiación. Por lo tanto, hasta el 2009 el Ayuntamiento tenía que haber iniciado ese procedimiento. En el caso de que el Ayuntamiento, pasados estos 5 años, no lo inicie de oficio, el titular de la vivienda, el propietario de la vivienda, puede exigir al Ayuntamiento el que se realice la expropiación. Desde el 2009 hasta el 2016 han pasado diferentes alcaldes y 2 formaciones políticas y ninguno hemos iniciado esa expropiación, y en 2016 fueron los propietarios los que exigieron que se les expropiara. Para ello lo que nos hicieron fue presentar la propuesta de cuánto fuera el valor. Ellos estimaron que la parcela valía 5 millones de euros. Cosa que los técnicos municipales hicieron una estimación y la valoraron en poco más de 500.000 euros. Por lo tanto, este ayuntamiento no puede pagar 5 millones que reclamaban los propietarios porque había informes técnicos que decían que ese no era su valor. Entonces, nosotros, como mucho, podíamos pagar los 5.800.000 que estaba valorada la parcela. Como los propietarios no estaban de acuerdo con el valor de la valoración que se había hecho desde el ayuntamiento, fueron a un tribunal de arbitraje para que estableciera, de mediación, de justiprecio, para que estableciera cuál era ese valor. Y ese tribunal dio la razón a este ayuntamiento, diciendo que el valor de la parcela eran 580.000.
Como los propietarios no estaban de acuerdo con esa resolución, acudieron al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en la Sala del Contencioso en contra de esa decisión. Y la Sala le dio la razón. Como nosotros no estábamos de acuerdo con esa sentencia, acudimos al Tribunal Supremo para poder recurrir esa sentencia. Y el Tribunal Supremo no la ha admitido a trámite. Por eso se ha hecho esta modificación de créditos contemplando esa partida. La parcela vale 5 millones, pero hay que pagar los intereses de demora, que no están valorados en 1 millón de euros, pero hemos hecho una previsión por si acaso. De todas maneras, este ayuntamiento ha interpuesto un recurso contra esa no admisión por parte del Tribunal Supremo, que es un incidente de nulidad de todo el procedimiento. Y, por lo tanto, hasta que no se resuelva ese incidente de nulidad, pues no haremos el abono correspondiente del precio de la parcela. Termino mi intervención y luego, si quiere, hay un segundo turno. En relación a la señora Alcorta, las preguntas que realizaba sobre las obras de Sasoeta, la cubierta y fachada del Colegio Sasoeta y la cubierta del Colegio Landaberri, es el dinero que se introdujo en el presupuesto de 2019 era una estimación que había realizado los técnicos municipales. Se ha contratado el proyecto y ahora, cuando los arquitectos que han realizado ambos proyectos lo han presentado en el ayuntamiento, es cuando se ha visto que la estimación no era correcta y que había que hacer ese incremento de las partidas. Por lo tanto, el proyecto ya está dentro de este ayuntamiento. Ahora lo que hay que hacer es la elaboración de los pliegos, que no están elaboradas porque no había proyecto que incluir en los pliegos técnicos. No podíamos aprobar unos pliegos cuando no sabíamos ni cuál era el importe, ni cuál era el tipo de obra que había que hacer, cómo había que hacerlo. Por lo tanto, no se puede sacar unos pliegos si no se contempla la totalidad del coste de la obra, salvo que sea un plurianual. Por lo tanto, nosotros vamos a contemplar el 100% del coste de la obra y por eso lo que hemos planteado es la modificación de créditos para contemplar 685.000 euros, que sería la obra de Sasoeta, y 537.000, que sería la obra de Landaberri. Por eso, la intención es sacar la licitación este año y tiene que estar contemplada el 100% del coste. Si no, no podrían. No da. Vale, errespetatuko ditut olako gauzak, lasai ikasiko dut eta. Baina, a ber, nik ez dakit ulertu didazun, nik ez dut esan ez dezula ekarri behar gai haue kreditu gehigarri honetara. Noski prozedura hori izango da, eta nien naiz ausartzen hori ez baian jartzea. Guk iritzi bat plazaratu dugu, eta iruditzen zaigu gai hau merezi duela, aztertzea denok, eta zuk egin diazu halako kontakizun bat, ados, gauzak batzuetan dian bezalakoa, baina aztertu behar dira zer eraman gaituen horretara, aztertu behar da nola eta nork eraman zituen aurrea arau subsidiario haiek, zergatik ez ziren urrongo 5 urteetan aurrera eraman, ezakit, badaude hainbat gauza begiratu behar didanak, eta kontua da, ekarri diguzula kreditu gehigarri hau, guk esan dizugu ez degula oztopatuko kreditu gehigarri horren onarpena, baina garbi daukaguna horrelako gainkostu batek behar duela nolabaiteko ikerketa bat eta ardura zuritze bat, ez? Eta besterik gabe, ni ere ez dut debate batean sartu nahi. Nik ari naizena da, erreflexio bat egiten, ez? Eta benetan gai potoloa iruditzen zaiguna. 6 milioi euro ez da gaueko hauntzaren ez dula, ez? Ba hori. Señora Alcorta. Hala ere nire zalantzak, Esan duten bezala, abuztuago tartean, jo dezagun pleguak irailean, oso positiboa izatea da hori, irailean aurkezten dituzuela eta onartzen dela, hilabeteko epea publikatzeko, urria, Europan ez dakite aurkeztu behar dan, hola baldin bada beste 20 egun edo 15, beste hilabete bat baloratzeko eta esleitzeko eta plantatzea asko jota abendun. Oso positiboa izan da. Osa, holako estimazio bat eginda. Adata guztiz ere, iritsiko bazinate, abendura,
Nire galdera da, obra bat osoik egin daiteke 2020an eta ordaindu aurrekontuen partidakin, igual bai, ez dakit, Bai. Vale. Corta. Señor Martín, en relación que hay que hacer un estudio de todo lo que ha sucedido con el proceso de la parcela de Cascarro, en ningún momento este ayuntamiento se ha negado, este gobierno municipal se ha negado. Vuelvo a decir, la Comisión de Urbanismo está para eso. Acaban de tener una comisión la semana pasada. ¿Han preguntado, por ejemplo, por este tema? Pues yo les invito que si quieren volver a hacer y hacer ese estudio, vuelvan a hacerlo en la Comisión de Urbanismo del mes de septiembre, que será la próxima ordinaria que le corresponderá. Y vuelvo a decir, el concejal de Urbanismo durante la pasada legislatura ha estado informando de todo este tema, de todo este procedimiento. Y le vuelvo a invitar que si quiere usted hacer ese estudio de dónde venimos, como vuelvo a decir, de unas normas subsidiarias aprobadas en 2004 y de la gestión de varios alcaldes de este ayuntamiento que no han procedido a realizar la expropiación correspondiente y de las sentencias judiciales, pues le vuelvo a invitar. Haga el estudio, tiene la comisión de urbanismo, donde se puede hablar y debatir de todo lo que quieran. Y este gobierno municipal está abierto a ello. Señora Alcorta, usted es concejala de Hacienda. Usted tiene que saber que desde el momento de la aprobación de los pliegos es un gasto autorizado, se contrae. Por eso, durante todo anteriormente, cuando los presupuestos no se aprobaban a principios de año, se aprobaban en mayo, junio, hasta diciembre hay de plazo para sacar cualquier tipo de licitación. Antes de 31 de diciembre, aunque la obra se haga el año siguiente, pero se paga con dinero del año anterior, porque hay un gasto contraído, autorizado, y por eso se queda el dinero dentro del remanente de tesorería sin tocar y se incorpora al año siguiente. Bueno, pues es lo que se ha venido haciendo durante todo en este ayuntamiento con todos los gobiernos y siendo usted concejala de Hacienda. Que sean. Lo importante es que en el momento que se aprueben los pliegos tiene que contener la partida completa del gasto. Si no lo tiene, esos pliegos no se pueden aprobar. Y en el momento en el que se aprueben los pliegos, aunque todo el procedimiento de licitación tarde lo que tenga que tardar, en tema de publicación, mesa de contratación, el gasto está autorizado y contraído. Y entonces, claro que hay obras que se ejecutan en el año siguiente y que se paga con el presupuesto del ejercicio anterior. Claro que sí. Pasamos entonces a leer el dictamen de la Comisión de Hacienda, que dice así. La Comisión, por 8 votos favorables del Partido Socialista, 0 votos en contra y 9 abstenciones, 4 de H. Bildu, 3 de AJPNV y 2 de Elkarrekin Lasarte Podemos, estima proceder a elevar a aprobación el expediente de créditos adicionales número 2 del presupuesto 2019. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstenciones. Pues con 8 votos a favor, ningún voto en contra y 8 abstenciones queda aprobada el expediente de créditos adicionales número 2 del presupuesto 2019. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día. El señor Ares, portavoz de Elkarrekin Lasarte Podemos, tiene la palabra para hacer explicación de voto. Vale, gracias, señor alcalde. Bueno, queríamos explicar que la razón de nuestra abstención es, bueno, como se ha comentado en esta modificación de créditos, pues incluye una partida importante de 6 millones de euros para la expropiación del terreno de la zona de Cascarro. Bueno, queríamos indicar que, bueno, evidentemente no íbamos a estar en contra de que se pueda reservar una partida para hacer frente a este problema, pero bueno, al menos sí dejar constancia de nuestra sorpresa y nuestra crítica ante lo que entendemos que es una mala gestión del tema por parte de los partidos que han gobernado nuestro municipio desde 2005. La cuestión es que había 4 años, como se ha comentado, para proceder a la explotación de la parcela. No se realizó ni por el gobierno del Partido Socialista de entonces, ni por los partidos que gobernaron después.
originando hoy una situación pues, que lo que iba a ser la compra de un terreno por unos 500.000 euros para hacer un parque, pues resulta que van a suponer 6 millones de euros para las arcas municipales. Por lo tanto, pues creemos que hay que pedir explicaciones y que deben asumir que bueno, pues en esta cuestión no se han hecho bien las cosas. No decimos que la culpa sea del equipo de gobierno actual, que es cierto que no tiene una responsabilidad directa, pero sí entendemos que el problema surge a raíz de la aprobación de unas normas subsidiarias en 2001 y revisadas en 2005, creo, y debido a una política urbanística determinada y desarrollada durante muchos años por el Partido Socialista, partido que está compuesto actualmente por algunas de las personas que estaban en entonces. Y luego, por otro lado, indicar que tampoco se ha facilitado a la oposición ninguna documentación al respecto. O sea, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia la conseguimos, digamos, internamente. También hemos solicitado copia del recurso presentado por el Ayuntamiento y de la desestimación del Tribunal Superior de Justicia del Gobierno vasco. Y, no ha sido, por una razón u otra, no ha sido posible disponer de esta documentación antes del pleno de hoy. Sí que se informó, como se ha dicho en alguna comisión, sobre todo a principios de 2018, si no recuerdo mal, pero fue un poco de pasada, digamos, y para decir que el Ayuntamiento posiblemente pues, iba a ganar ese litigio, que ya había ganado en una primera instancia y que lo que habría que aportar simplemente serían los 500.000 euros. Por lo tanto, pues pedimos también que en el futuro, ante situaciones de este tipo, pues no se traten con tanta discreción o se actúe con mayor transparencia para hacer llegar la información a los concejales y también a la ciudadanía, y que se actúe dentro de los plazos y se gestione estas situaciones con la mayor eficacia posible para evitar estas consecuencias que van a tener después, como ha sido con este caso. Gracias. Muchas gracias, señor Ares. Por aclarar ciertas cosas que usted ha dicho. Dice, la sentencia la hemos obtenido de manera interna. ¿De qué manera querían tenerla? Por parte, déjame, usted ha hecho su explicación de voto, déjeme que yo le conteste. ¿De qué manera quiere recibirla si no? Todos los concejales de este ayuntamiento tienen derecho a recibir cualquier tipo de información. Y la información que la reciben dentro de este ayuntamiento es de manera interna. De manera externa sería que los propietarios de la parcela fueran los que se lo hubieran facilitado, que creo que no ha sido así. Por lo tanto, la única manera de podérsela facilitar nosotros es de manera interna. Cuando dice actuar dentro de los plazos, ¿qué plazos? Si nosotros dentro de todo el procedimiento ha sido cuando le hemos ido informando. No ha habido ningún plazo marcado para poder informar a la oposición. Cuando ha venido una sentencia, le hemos informado. Cuando ha venido la resolución del tribunal que ha marcado el justiprecio, hemos venido informándolo. Cuando hemos tenido el procedimiento, hemos sido conocedores, hemos sido que se han ido interponiendo los recursos correspondientes. Hoy, por ejemplo, ahora mismo, antes de entrar en este pleno, hemos sido conocedores de que ya se había interpuesto el recurso de incidencia de nulidad. ¿Cuándo quiere que se lo informemos? Pues se lo informo cuando podemos. Hoy me lo ha notificado el secretario de este ayuntamiento, ahora, antes de entrar en el pleno, de que el abogado que está contratado por parte del ayuntamiento, la abogada en este caso, llega al procedimiento, ya ha interpuesto el recurso. Pues se lo informo cuando podemos. Y yo creo que hay una percepción errónea en relación a la valoración. Fueran 500.000 euros, fueran 5 millones, este ayuntamiento no pierde. No pierde, porque si pagamos 500.000, se ingresa en el inventario, que luego viene en el siguiente punto del orden del día, se incorporará una parcela a titular del Ayuntamiento de la Sarteoria por valor 500.000. Y si pagamos 5 millones por la parcela, se incorporará en el inventario de bienes y derechos de este ayuntamiento una parcela titularidad del Ayuntamiento de la Sarteoria de 5 millones. Por lo tanto, no hay una pérdida por ningún momento. Si se paga 5 millones, se ingresará dentro del inventario, que es el punto número 4 del orden del día. Dentro del inventario se incrementará en 5 millones con la parcela. Por lo tanto, creo que eso hay que tenerlo claro, de que no hay una pérdida por parte de los ciudadanos de la Sarteoria y las ciudadanas de la Sarteoria. Si se paga 5 millones, se ingresa una parcela con valor de 5 millones. Eso quiero que lo tengan todos claro. Pasamos a este punto que estamos... Sí, señor Ares, tiene la palabra. Sí, solo matizar que quería decir que la sentencia la hemos obtenido de forma externa, o sea, fuera del ayuntamiento, eso quería decir. Y dentro de los plazos me refería pues,
no al Gobierno actual, sino a toda la gestión desde 2005. Bueno, no quiero discutir, pero vuelvo a decir, los plazos, independientemente del Gobierno anterior al Partido Socialista, el Gobierno de H. Bildu o el Gobierno socialista anterior, vuelvo a decir, todos ellos han cumplido con los plazos que correspondía de informar. O sea, existe la obligación de en esos 5 años de hacer la expropiación. Si no lo hace, existe la otra vía. El procedimiento creo que ha sido correcto. No. Pasamos entonces al punto número 4. La aprobación de variaciones del Inventario General de Bienes y Derechos 2018. Han recibido la información correspondiente a la Comisión de Hacienda correspondiente. ¿Alguna formación quiere intervenir en este punto? Pues paso a dar la lectura del dictamen de la Comisión, que dice así. La Comisión, por 13 votos favorables, 8 del Partido Socialista, 3 de AJPNV, 2 de Elkarrekin Lasarte Oria Podemos, 0 votos en contra y 4 abstenciones de H. Bildu, estima procedente elevar a su aprobación la rectificación del inventario de bienes y derechos del Ayuntamiento referida al 31 de diciembre del 2018. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los presentes, es decir, 16 votos a favor, queda aprobado el Inventario General de Bienes y Derechos del 2018. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que sería la aprobación del perfil lingüístico y la fecha de preceptividad del puesto de Ingeniero Técnico de Obras Públicas a la vista del informe remitido por la Viceconsejería de Política Lingüística. Han recibido la información correspondiente en la Comisión de Régimen Interior, Participación Ciudadana y Transparencia, en el cual establece que el perfil de la plaza de Ingeniero Técnico de Obra Pública es la número 3, con la fecha de preceptividad del 4 de febrero de 2019. Si no hay ninguna... Señora Antxordoki, portavoz de AJPNV. Bai, guk besterik gabe aldeko bozka emango dugu. Azkenian Euskara Zerbitzuaren txostenak 3 asignatzen dio postu honi, HPSek ere bai, eta pertsonal arduradunak ere 3 eskatzen du, orduan egokia iruditzen zaigu 3 perfil berdina eskatzea. Mi esker Antxordoki jauna. La Comisión Informativa de Régimen Interior, Participación Ciudadana y Transparencia, por unanimidad, propone al Pleno la aprobación de la propuesta presentada anteriormente. Pasamos entonces a votación. ¿Votos a favor? Va o batés, por unanimidad de los presentes, es decir, 16 votos a favor, queda aprobada dicha propuesta. Pasaríamos al punto número 6, que sería la aprobación definitiva del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Lasarte Oria y el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco para la cesión de terrenos en el ámbito A37 Oriagain para la promoción de viviendas de protección social. Han recibido el dictamen de la Comisión de Urbanismo. Si no hay ninguna información, quiere hacer ninguna aportación, pasaría... El señor Martín, portavoz de H. Bildu, tiene la palabra. Bai. Bueno, honen inguruan pare bat gai kezkatzen gaituzte eta plazaratu nahi gehuen ituzke ez. Alde batetik, uste dugu eremu horren jabetza udalarena izanik, egokiena legegintzaldi honetan osatzekoak diren arau subsidiarioen barruan, eremu horrekin zer egin erabakitzea izango litzakela, ez? Azkenian, nolabaiteko ikuspegi orokor bat mahai gainean jarrita eta herritarren parte hartzea ziurtatuz. Hori alde batetik. Eta, bestetik EH Bilduk garbi daukagu alokailo sozialaren aldeko apustua egin behar dela, ez? Baina duda daukagu lur eremu horren aurretik beste aukerak ez ote diren lehenetsi behar. Adibidez, egun udalak jabetzan ditune etxe bizitzak alokairu sozialera bideratuz. Izan ere, Oriagain proiektuak hainbat kezka sortarazten dizkigu. Badirelako hainbat aldagai hausnarketara eramaten gaituztenak. Lehena, esan beharra dago, Oria auzoa bera, behar bereziko zonalde bezala onartua dagoela. Eta Oriagaineko lur eremu hortaz ari balimagera,
bueno, argi esan behar da, eremu isolatu bat dela, inguruan ez duela inolako zerbitzurik, ez dago eskolik, ez dago kiroldegirik, ez dago osasunetxerik, ez dago liburutegirik, bertara garraio publikoa ere momentu honetan ez da iristen, eta aurreikusi aldira mugikortasun arazoak. Bertako bizilagunak, etorkizuneko bertako bizilagunak behar bereziak izango dituztela aurreikusten da noski, eta behar bereziko pertsonak izanez, ez lituztete nahiko baliabide izango, ez dira nahikoa baliabide aurre ikusten proiektu hontan. Guzti horregatik, pentsatzen dugu etorkizunean, nolabaiteko geto izaera izan alduen auzo bat sortzeko aldagaiak biltzen dituela proiektu honek. Horregatik, eta beraz, arazo guzti hauek ez direlako aurre ikusten, kezkatua gaude, eta ezin dugu proiektu hau gaur aurkezten den moduan babestu. Eta, bueno, gehin bat hauzan esatekoa geneukana. Muchas gracias, señor Martín. Señor Valdivia, portavoz del Partido Socialista. EH Bildu dice que debería estar dentro de las normas subsidiarias, pero realmente, o sea, de la revisión de las normas subsidiarias, ¿no? Habéis dicho eso, ¿no? Bien, lo que pasa es que ya esa parcela ya está dentro de las normas subsidiarias vigentes y lo que no podemos hacer es, con todo el planeamiento, esperar a que se haga la revisión de todo el planeamiento para desarrollar oportunidades como esta de desarrollar vivienda pública para el municipio y los ciudadanos. Está claro, EH Bildu dice que está a favor de la vivienda social, pero que deberíamos tener en cuenta primero viviendas que tiene el ayuntamiento. Esos pueden ser otro tipo de actuaciones de vivienda pública. O sea, hay muchas formas de abordar el tema de la vivienda pública y una de ellas puede ser la que ustedes... Ha sido es un trueno, ¿no? Es un trueno, sí, sí. Hay alerta amarilla, estamos en alerta amarilla. Ya. Con las viviendas en propiedad que dice usted, señor Martín, ya se hizo un convenio con el Gobierno vasco, el Bizigune municipal, que lo inició este ayuntamiento, que se puso a disposición viviendas que tienen propiedad este ayuntamiento, el paquete se le hizo un paquete para el Gobierno vasco para que las gestionaran ellos, ya que nosotros no tenemos departamento de vivienda. Con las viviendas de Oquendo, pues todavía no ha decidido este ayuntamiento, este Gobierno, qué es lo que va a hacer con ellas. Todo eso se puede tratar, pero eso no se puede dejar al margen de tener la oportunidad de una parcela en Oriagain que nosotros y el Gobierno vasco la ve apropiada para desarrollar lo que estamos planteando, que son 100 viviendas sociales de alquiler, que es la forma que tiene este ayuntamiento de poder sacar 100 viviendas sociales de alquiler, cediendo la parcela al Gobierno vasco. Dice que los usuarios o los que van a vivir en esa parcela pues van a ser de necesidades especiales y que van a necesitar unos servicios pues que no van a poder, no sé si... ¿A qué se refiere? Si no van a tener problemas de... ¿Qué tipo de problemas? Porque dice que va a ser una zona aislada, que va a tener problemas de movilidad. Yo creo que por eso lo que hace el Gobierno vasco con buen criterio es llevar el proyecto de la parcela a Europan, que es un concurso a nivel europeo en el que arquitectos menores de 40 años se presentan a multitud de solares repartidos por toda Europa y que en casos como este es cuando tienen que proponer soluciones que puedan solucionar todos estos problemas que puede usted ver.
Este solar, dentro de los, creo que son 60 solares que se han presentado en Europa, de momento somos el segundo solar de Europa que más arquitectos se han presentado por el interés que suscita, porque ven la oportunidad de que con este desarrollo se puedan hacer nexos de todo lo que es el barrio, cómo está separado, como dice usted que está separado, cómo se puede unificar y cómo crear un barrio que tenga acceso a los diferentes sitios que pueden comunicar con el centro del municipio, que es con el Bidegorri del borde del río y todo. O sea, ellos ven que es una buenísima oportunidad para dar unidad a todo el conjunto. Pero precisamente, Agustín, me está reconociendo el problema que estamos poniendo sobre la mesa. Me está reconociendo precisamente que es una zona aislada que requiere de una actuación especial, porque está a falta de todo tipo de servicios y que necesita una comunicación especial. Y es posible que me equivoque, pero esto que has comentado del concurso de arquitectos patrocinado por Europa, ¿no? ¿Has dicho algo así? Patrocinado no, hombre. Es el concurso Europan, no lo patrocina nadie. Bueno, bien, de acuerdo. ¿Esto tiene algo que ver con haber reconocido al barrio de Oria como un barrio con necesidades especiales? No, eso No tiene nada que ver. No. No sé, te estoy preguntando, porque según tenemos entendido está precisamente reconocido de esa manera. Entonces, de todo lo que me estás diciendo, o sea, a mí me parece perfecto que haya que dar soluciones. Pero es que aquí lo que se trata, se viene con un proyecto de 100 viviendas de protección social en la parcela de Oriagain, que tiene todas las características que hemos enumerado aquí y soluciones aquí nos han presentado. Estás hablando de futuros proyectos, de un concurso Europan y tal, pero soluciones ninguna y problemas los hay. Es una parcela que puede acarrear problemas. Nosotros no estamos diciendo que los vaya a haber, estamos diciendo que hay una serie de componentes que se puede crear un cóctel peligroso. No hemos dicho nada más y que nos parece que tal vez habría que replantearse el tema y que primero igual habría que poner los bueyes antes de la carreta. Muchas gracias, señor Martín. Señor Valdivia, tiene la palabra. A ver, somos 5,5 kilómetros cuadrados. El barrio de Oria, Anchisu, la zona de Brunet, está bastante más alejada del municipio. Hay soluciones de transporte. La parcela esta está bastante más cerca, está más cerca que toda esa zona. Está más alta, está más aislada porque usted lo dice, porque realmente aquí, aparte de aquí no se trae ningún proyecto, aquí se está trayendo la cesión de una parcela. El proyecto vendrá más adelante, ya podremos hablar si ese proyecto soluciona o no soluciona, pero debería solucionar, que para eso se ha llevado donde se ha llevado. Todas las necesidades de transporte, de todo, eso se preverá como está previsto para otras zonas más alejadas, como puede ser Zabaleta o Zatarain, o sea que más alta que Zabaleta, no sé yo qué hay. Muchas gracias, señor Valdivia. Pasamos entonces a dar lectura del dictamen de la comisión, que dice así. Con 7 votos a favor de la aprobación definitiva del convenio de colaboración para la cesión gratuita de los terrenos de Oriagain al Gobierno vasco para la construcción de viviendas de protección pública en alquiler, 4 votos en contra, 2 de AJPNV y 2 de H. Bildu y 3 abstenciones de Aldu Lasarte Oria Puede, acuerda proponer al Pleno la adopción de la aprobación del siguiente convenio. Pasaríamos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues con 12 votos a favor, 4 votos en contra y ninguna abstención, queda aprobada el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Lasarte Oria y el Departamento de Medio Ambiente para la cesión de la parcela de Oriagain. ¿Alguna formación quiere hacer explicación de voto? Señora Chordoki, portavoz de AJPNU, tiene la palabra. Bueno, gu leheno ere proiektuekin ez geunden kontra. Azkenengo batzordean kontra bozkatu genuen, baina justifikatu genduen, o esan genduen behintzat, garaiengatik antzala.
lege aldiko azkenengo plenoare gai hau etortzen zanean, mai gainean ustea guk proposatu gendun, baina ez zitzaigulako serioa iruditzen lege aldiko azkenengo plenoan gai hau olako gai bat eramatea. Beste aldetik proiektuakin alde gaude, ehun etxe bizitza alkiler sozialekok interesgarria iruditzen zaigu, zonaldeare interesgarria iruditzen zaigu, eta gure programan ere horrela lotuta gendukan, osak beste gabe, gure aldetikan alde, horrea. Muchísimas gracias, señora Anchordoki. En relación al punto número 7, que sería la aprobación de las bases de concesión de manual del uso privativo del dominio público municipal de huertos ecológicos, lo voy a dejar encima de la mesa por peticiones técnicas y entonces pasaríamos al punto número 8, que sería el punto de ruegos y preguntas. ¿Alguna formación política quiere intervenir en este punto? Señor Ares, portavoz de Elkarrekin Lasarte Puede, tiene la palabra. Bueno, más que una pregunta, es una petición, y es que, bueno, que nos han trasladado en varias ocasiones que las intervenciones del público, cuando haya, se pueden recoger en acta y en la retransmisión en directo de los plenos. Eso. Señora Anchordoki, portavoz de AJPNV. Bai, orain dela 10 bat o 15 bat egun Supremoaren sententzi bat egondu da, udaltzaingo interinoei buruzkoa, badakigu hurrengo egunean legebiltzarrak hartu zuela beste erabaki bat hori saiesteko, ez? Baina jakin nahi genuke udalean dauzkagun udaltzainetatikan zenbatek izango luketen arazoa. Udaltzainen sententzia interinoena Supremokoa izan du da, egoen dela 15 bat egun, eta esaten du ilegala litzakela interinoak eukitzea, udaltzain interinoak eukitzea. Badakigu hurrengo egunean Euskadiko Parlamentuak, legebiltzarrak hartu zula erabaki bat ua saiesteko, baina jakin nahi genduke udalak dauzkan udaltzaingoen artean zenbatei afektatuko lioken lege horrek. Señor Martín. A la consulta o la petición de recoger los actas, en lo que está establecido es que las preguntas o las consultas de los ciudadanos es una vez finaliza el pleno. Por lo tanto, en el acta del pleno del ayuntamiento no se puede recoger. Otra cosa es que la grabación que se haga en directo se pueda permitir continuar con la grabación y que se recoja. Pero en lo que es el acta oficial del pleno, no, porque las consultas o las preguntas, los ruegos y preguntas, son una vez finalizado el pleno. Por lo tanto, ya no puede constar. Pero no hay ningún problema en que la orden de finalizar la grabación continúa hasta que terminen de hacer las preguntas los ciudadanos. Eso no hay ningún problema. Y en la consulta de AJPNV, la concejal de Régimen Interior me informa que en este momento no hay ninguno de los casos de los municipales que se podrían acoger porque los 4 que habría se han presentado a la oferta que ha hecho a la bolsa conjunta que han... Pues Recientemente, como sabéis, el Departamento, la Consejería de Interior ha sacado una convocatoria conjunta a la que nos hemos presentado. En esa convocatoria conjunta, lo que es interinos, tenemos uno que lleve tiempo y el resto es personal de refuerzo que hemos puesto y se han presentado a la convocatoria conjunta, que es en abril. Algunos han pasado las pruebas, otros, bueno, pues no. Y en el momento que ya el Gobierno vasco lo defina, esas personas pasarán a ser ya funcionarios del Ayuntamiento de la Lasarte, con lo cual no tendremos ese problema. Es cierto que ese es un problema que se está dando en muchos ayuntamientos y hay una sentencia, y le recuerdo recientemente también la consejera de Interior, o la directora, perdón, ha hablado de los auxiliares de policías autónomas,
que eso también se está encima de la mesa, pero concretamente el Ayuntamiento de Lasarte, con el acuerdo que hemos suscrito con Gobierno vasco, se han presentado en abril y se han presentado a la oposición. En el momento que esos agentes, que 3 de ellos han aprobado, ya sea definitivo, pasarán automáticamente a formar parte de los 21 agentes que tiene esta plantilla. Barkatu Lourdes, ez ditut ondo haitu. Zezen diazu, lau diala? Ez que hemendikan ez dut ondo haitzen. Igual es que estoy un poco sordo, ¿eh? Interinos había 1 y luego, como saben ustedes, hemos contratado personal de refuerzo que hacemos durante el año. Todos esos agentes se han presentado, ayer me han comentado, el técnico del área, que 3 han aprobado y 1 no, porque casualmente hablábamos del tema y me dijo no hay ningún problema, porque de los 3 que han aprobado pasan lo que es a la bolsa fija del ayuntamiento, los que mande la consejería, que son los que han aprobado, con lo cual este ayuntamiento, en principio, con la plantilla que tenemos actual, no tendríamos problema. En lo sucesivo, si tuviéramos que reforzar y demás, lo haríamos directamente con la propia consejería. Si es que así, perdón, de interior, claro, si así nos lo permitiera. Barkatu, baina eska orduan numerok ez die kuadratzen nahi. Zatikan, zuk esateiazu lau dauzkaula interinoak. Eta ni lehengo astean, oen dela 10 egun ondu nintzen Iñakikin, udaltzaingo buruakin, eta esantzian 6 dauzkaula. 6 eta 2 funtzionario plaza dutenak Donostiko udalean eta Ariuko egin eta hemen daudenak. Nik hola ulertu nition. Ez dakite, igual geizki informatu nit, ni ez die kuadratzen horretik aldetzizut. Lo que le habrá contestado el señor Ijurco, el jefe en funciones, es que este ayuntamiento tiene un refuerzo que se hace para fiestas, que son esos agentes, pero lo que era interinos solamente tenemos 1. Es verdad que luego están los complementos de reducción de jornada, los derechos sociales que tienen los trabajadores y que lo que se hace es juntarlos, intentar buscar el 100% de la jornada. Pero insisto, en estos momentos ese problema se ha solventado fundamentalmente porque los agentes se han presentado a la convocatoria. Por otro lado, tengo que decir que los agentes no están muy conformes con ese proceso que se ha hecho porque no quieren, como saben ustedes, a partir de ahora la Consejería de Interior asume esas competencias y lo que va a hacer es cada vez que los ayuntamientos necesitemos, ellos son los que sacan la convocatoria. Pero es lo que hay. Es decir, nosotros no tenemos ese problema. 3 han aprobado, en el momento que eso se subsane, automáticamente la plantilla estará completa. Otra cosa es que para realizar sustituciones y demás, obviamente se presenta un problema. De ahí que su compañera, directora de Arcaute, lo que está haciendo y hablando de una segunda figura que sería Compañera mía, yo no estoy en Arcaute, pues creo, no sé de quién. Sería auxiliar de policía municipal, pero no está todavía definido. Bueno, si no hay ningún ruego, ninguna pregunta más, damos por finalizado el